Planteamos la creación de un sistema de solidaridad para socorrer a países que no pueden valerse por sí mismos para enfrentar una crisis sanitaria. Una reserva de ejército sanitario en diferentes localizaciones. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Organización Mundial de la Salud actúa conforme a los intereses de los estados y multinacionales que le financian. Así, oculta los efectos tóxicos de ciertas sustancias y vacunas. Su exdirectora Margaret Chan fue acusada de haber exagerado emergencias, tal cual ocurrió con la gripe A, que llevó a un gasto millonario en vacunas que después no fueron utilizadas, o de atenuar el riesgo de otras, caso ébola, que se saldó con 11.000 decesos. Hoy día plantea la creación de un ejército sanitario de despliegue mundial. ¿Qué significa eso? ¿Qué se busca intervenir? ¿Qué debemos esperar? ¿Exterminio o venta de fármacos? Pongamos el punto en la I. ¿Quién da rostro a la propuesta? El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, elegido presidente del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, exministro de Salud de Etiopía de 2005 a 2012, exministro de Relaciones Exteriores de Etiopía entre 2012 y 2016, electo en 2017 como el primer director general de la Organización Mundial de la Salud de la región del África. Tedros destaca 5 prioridades fundamentales para la organización: cobertura sanitaria universal, emergencias sanitarias, salud de la mujer, el niño y el adolescente, efectos del cambio climático y ambiental en la salud y transformación de la OMS. Exactamente qué está proponiendo la Organización Mundial de la Salud en estos tiempos tan convulsos y a un mundo sumido en conflictos inducidos o inyectados. ¿Intervención con fachada sanitaria? La OMS propone en 2017 un sistema de solidaridad para socorrer a países que no pueden valerse por sí mismos para enfrentar una crisis sanitaria. Una reserva de ejércitos sanitarios en diferentes localizaciones. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que ha pedido a todos los países que se comprometan con una reserva de fuerzas sanitarias. Si 50 países de diferentes lugares del mundo aceptan la idea, podríamos formar rápidamente equipos médicos de emergencia o de respuesta rápida y cuando le pidamos ayuda, desplegarlos en un plazo de 72 horas. Estos países deberán cubrir los gastos asociados con el despliegue de la reserva y de su personal. Pero si no lo han hecho, ¿por qué lo harían ahora? ¿Bajo qué condiciones? Un asunto que precisamos analizar y para ello vamos a contar con Gustavo Leal, experto o especialista en temas de salud. Pequeña pausa y venimos con él para seguir poniendo el punto en la I. Disfruta. 2014. La OMS declaró alerta sanitaria internacional por el brote del ébola en África Occidental y recomienda medidas extraordinarias para detener su propagación. El balance publicado eleva a 961 el número de personas fallecidas. Margaret Chan, directora de la OMS, expresó: se trata de la cepa más letal y más grande jamás registrada de esta enfermedad. Las consecuencias pueden ser catastróficas. En ese momento, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que haría todo lo posible para ayudar a las naciones cuyos sistemas sanitarios han quedado desbordados. 2015. La Organización Mundial de la Salud promete que para el primer trimestre estarán listas las vacunas contra el ébola. Curioso, el virus del ébola se detectó por primera vez en 1976 en 2 brotes simultáneos ocurridos en Ensara, Sudán, y Yambuku, República Democrática del Congo. 38 años después de la primera aparición y tras más de 20 años de investigación, el virus del ébola aún no contaba con tratamiento clínico, ni vacunas para contrarrestar los brotes, ni curar a los pacientes contagiados. Eso decía la OMS. Las 4 compañías farmacéuticas, GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck, Pfizer, ¿no tenían nada que ganar en aquel entonces?
Sigamos poniendo el punto en la I sobre la Organización Mundial de la Salud, sus nexos y su operatividad. Miremos a continuación en orden cronológico varias de las pandemias que han sacudido y caotizado a distintos puntos geográficos desde el siglo XIX, sin que ningún organismo supranacional haya hecho absolutamente nada. (1824-1840) Viruela. Dejó 827.000 muertos en Rusia entre 1804 y 1810. Un nuevo repunte entre 1870 y 1871 provocó más de 500.000 de fallecidos. Se erradicó 8 años más tarde. 1855. La peste. Transmitida por roedores, surge en China y solo en la India mató a 10 millones de personas. En 1900 resurgió en San Francisco, Estados Unidos, y causó 113 muertos. 1918-1919. Gripe española. Causada por una cepa H1N1, subtipo del virus de la influenza, a la aglomeración de tropas en la Primera Guerra Mundial, subtipo del virus de la influenza A. La aglomeración de tropas en la Primera Guerra Mundial facilitó su expansión. Se estiman entre 40 y 50 millones de muertos, 17 millones en la India, 600.000 en Estados Unidos y 200.000 en el Reino Unido. 1957-1958. Gripe aviar. Denominada H2N2, apareció en China. 6 meses después se había extendido a todos los continentes. Más de 1 millón de muertos. 1968-1969. Gripe de Hong Kong. La cepa del subtipo H3N2 pasó de China a Hong Kong, Estados Unidos, Europa, sureste asiático, Japón, Suramérica y África. Dejó al menos 3 millones de fallecidos. 1982. SIDA. Primer caso confirmado, San Francisco, Estados Unidos. El virus de inmunodeficiencia adquirida se ha llevado desde entonces 32 millones de vidas y se estiman más de 33 millones las personas infectadas en todo el mundo. 2009. La Organización Mundial de la Salud declaró fase máxima de alerta por la influenza H1N1 que generó la muerte de 18.500 personas en el mundo, pero enriqueció a los laboratorios encargados de producir la vacuna. 400 millones de dosis fueron aplicadas, 197 millones de estas en América. Sin más, abundemos en esto. Gustavo Leal, especialista en temas de salud, nos acompaña en esta emisión. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias. Mucho gusto en saludarlos. Muy buenas noches, doctor Gustavo Leal, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, a sus órdenes. ¿Qué tal, doctor? Bueno, esperamos que su vasto conocimiento en esta área nos ayude a disipar varias inquietudes y queremos comenzar por acá. Un ejército sanitario a modo de reserva con personal de los países miembros y capaz de ser desplegado muy rápidamente, en pocas horas, en distintos lugares del mundo, para responder ante emergencias. Incluso se habla de un despliegue tan rápido de las reservas que el plazo sería de 48 horas. La pregunta concreta, ¿por qué un planteamiento de esta naturaleza en este momento? En primer lugar, la presencia de un ejército de esta naturaleza, si está enlazada para fines sanitarios correctos, con un eje realmente de apoyo para atender la gran cantidad de emergencias que azotan al mundo, es una idea que debe ser apoyada y que se le debe dar la bienvenida. El problema es el siguiente, que en la formulación que hemos podido conocer hasta el momento del doctor Tedros, revisando por supuesto los puntos de vista de la OMS y sus comunicaciones particulares sobre este tema, pareciera ser que la propuesta no está completa, porque se habla evidentemente de la creación de este ejército sanitario, pero no se está considerando algo que puede despertar en buena parte del mundo muchos elementos de duda por la efectividad de este ejército y también por el manejo político intervencionista que pudiera tener como tal ejército.
Es decir, si se trata de un ejército sanitario, pues se trata evidentemente de un equipo enorme con alta capacidad de respuesta para intervenir de manera inmediata en el cuadro de las emergencias. Y eso, lo que hemos podido apreciar de las presentaciones que ha hecho hasta el momento el doctor Tedros, es que tendrá gran capacidad de respuesta, pero no está definido el marco en que esta respuesta pudiera ser acotada por cada uno de los países. Las preguntas entonces son muy claras. ¿Quién fijaría qué actividades podría desarrollar y cuáles no? ¿Quién lo supervisaría? ¿A qué intereses responderían? Tenemos, por ejemplo, el caso reciente de la USAID norteamericana, así como los escándalos de las fuerzas azules en Haití, como en Medio Oriente, en Afganistán, y en donde se han además generalizado nuevos padecimientos y se ha incluso hablado hasta de la llegada de prostitución infantil. Es decir, estas intervenciones globales, a partir de un marco de un ejército sanitario de despliegue muy rápido mundial, lo que genera en este momento es la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud señalara con precisión qué peso van a tener los países para establecer desde cada uno de ellos quién fijaría justamente las actividades de este ejército y quién lo supervisaría para de esta manera evitar las sospechas de que se pudiera constituir en un contingente de corte intervencionista, ¿verdad? Ciertamente, esto es muy interesante, doctor, y hay datos que resultan curiosos y que los encontramos en el momento de desarrollar la investigación. Por ejemplo, en una conferencia reciente a la portavoz de Estados Unidos, digámoslo así, se le escapó esta frase: el ataque con ébola. Entonces, sí cabe la idea de que ciertas pandemias son situaciones provocadas o inducidas, y de ser así, ¿con qué fin? Ese es un punto muy controversial, por supuesto, como usted señala muy bien. Sí, ahí lo que hay que establecer es dónde y cómo se podría considerar que esas fueron pandemias generadas. Prevención y gasto me parece que son palabras claves, pero también negocio. Y quiero preguntarle si han sido develados recientemente documentos que muestran cómo se vacunan compulsivamente niños heridos en pequeños pueblos de África, que son usados, y permítame la expresión, prácticamente como ratas de laboratorio. ¿Qué otras cosas han sucedido que nos permitan hoy al menos cuestionar si la OMS es un ente, una organización mundial de fiar o no? Yo creo que aquí lo que debe ser el eje del debate mundial y nacional es modernizar el discurso de esta Organización Mundial de la Salud en términos de las prioridades sanitarias del mundo. Doctor, si me permite, añadamos este dato. Hay otro precedente: salvadores armados, cascos azules y operaciones multinacionales para la preservación de la paz. Justo usted se refería al principio sobre este asunto. Ahondemos. Los cascos azules comenzaron a funcionar en 1948 como un mecanismo de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas. En teoría, los cascos azules son soldados de diversos estados miembros entrenados especialmente para restaurar, proteger civiles y mantener la paz en zonas de conflicto. 2004. Son desplegados 6.700 militares para servir de ayuda humanitaria a Haití. No se fueron sino hasta 2017. ¿Qué pasó en el interín? La tarde del 12 de enero de 2010, un terremoto causó la muerte de unas 316.000 personas. Ocurre el terremoto, Haití necesita médicos y lo que recibe son soldados. Obama mandó 10.000 soldados, no necesitaban 10.000 soldados, necesitaban 10.000 médicos. Esto proviene, por favor, de una larga historia de terremotos anteriores al terremoto, que no eran terremotos de la naturaleza, sino terremotos más bien humanos, hasta llegar al tiempo en el que el Fondo Monetario y el Banco Mundial se ocuparon de concluir la tarea del arrasamiento. Ahora dicen que van a fundar Haití, estos dos organismos especializados en fundir países, no en fundarlos, en fundirlos. Una misión para fundir países. Tras el terremoto, en Haití surgió un brote de cólera que causó la muerte de más de 10.000 haitianos. 2011. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
CDC por su sigla en inglés, presentaron un informe que refleja que los soldados de Nepal pudieron haber llevado la enfermedad al país. Ese mismo año, el haitiano Johnny Yen, de 18 años, aseguró ser víctima de 4 militares uruguayos de la MINUSTAH que lo asaltaron sexualmente. 2015. El borrador de un informe de la ONU muestra que los cascos azules intercambiaban ayuda humanitaria a cambio de sexo en Haití y Liberia. Sigamos conversando con el doctor Gustavo Leal. Doctor Leal, ante la sospecha que usted reconoce desde el principio que ciertamente existe, hagamos una suerte de ejercicio de anticipación y le pregunto, si el plan fuese la intervención bajo la excusa de crisis humanitaria o de emergencia, ¿qué países podrían estar en la mira? ¿Usted qué piensa? Mire, yo pienso que justamente a partir de una emisión como la que estamos teniendo hoy, yo creo que lo que seguiría sería solicitar a los países como pues los de América Latina, que los gobiernos de América Latina que están en contacto con el gobierno de la República de Cuba, que se precipitara un grupo que hiciera el pronunciamiento lo más pronto posible respecto a las dudas que genera la posibilidad de que se constituyera una fuerza disuasiva. En este momento yo no veo en qué universo de conflicto regional pudiera participar una fuerza así, porque mire usted, eso tendría que convocarse hasta la Asamblea Mundial de la Salud, que es a mediados de año, y tendría que votarse ahí con una agenda precisa, ¿verdad? Yo creo que programas como los de ustedes van a ser sumamente oportunos, porque lo que van a ayudar es a, primero, divulgar la iniciativa, que no cree usted que es del todo conocida, empieza apenas a divulgarse por el mundo, y luego, segundo, preparar justamente las posiciones para que esto pudiera llevar a un debate lo más productivo en la próxima asamblea. No creo que la Organización Mundial de la Salud pudiera en este momento emprender nada con un ejército similar, porque tiene que aprobarse esto como una iniciativa en la Asamblea Mundial de la Salud de este año 2018. Y le pregunto, para finalizar, en una de las últimas asambleas se decidió interacción con agentes no estatales, pero en muchos casos hay acá también colusión de intereses. ¿Cómo podríamos definir esos agentes no estatales? Claro. ¿De qué se está hablando? Sí, mire, ese es un tema muy interesante, qué bueno que lo sacó usted, porque lo que tenemos hoy en el mundo, sobre todo en el mundo sanitario, por eso mencionaba yo la mezcla público-privada como un gran tema de debate mundial. Ahí lo que tenemos es que justamente una manera en que se puede dilatar la participación privada, como ya lo hemos visto en el caso de la industria farmacéutica, como lo documenté hace un momento, sería la participación, por ejemplo, de inversores en la infraestructura o incluso en la prestación de servicios, agentes no estatales. Es decir, el consenso neoliberal lo que ha tratado de construir es la idea de que no es el Estado el que debe prestar el servicio y que puede ser prestado el servicio médico por diferentes agentes, aún con financiamiento público. Yo creo que aquí hay mucho que discutir respecto a la eficacia de los privados si no están regulados con un marco adecuado. Y cuando se habla justamente de estos agentes no estatales, yo remito siempre a lo que me parece que es el mejor modelo de articulación entre inversores o prestadores no públicos y los públicos, que es el modelo holandés. Ahí lo que tenemos es que en un país de este nivel de desarrollo, con este nivel de parlamentarismo democrático, incluso con reformas de 10 y 12 años, no se ha acabado de resolver esa supuesta mejora en calidad y eficiencia por la participación de estos agentes no estatales. Si se revisan los mejores documentos holandeses y los más recientes, lo que se verá es que esta moneda todavía está en el aire. Así que yo considero que ese es un tema muy relevante que la dirección entrante de la Organización Mundial de la Salud debería poner en el centro del debate junto con la iniciativa que hoy
hoy nos está ocupando. O sea, la Organización Mundial de la Salud puede trazar un conjunto de normas, evidentemente recomendaciones para sus miembros, que nos ayuden a aclarar que la sola mención de los agentes no estatales no significa en sí mismo ninguna mejora de la prestación directa si eso no va acompañado de, como muestra el caso holandés, una presencia efectiva de la atención médico-clínica con el frente de operación, que lo constituyen los médicos, las enfermeras y las profesiones afines, la columna vertebral del sector de la salud. Doctor Gustavo Leal, muchísimas gracias por este tiempo y bienvenido siempre a nuestra casa, a la señal informativa de América Latina. Hasta pronto. Al contrario, mucho gusto en saludarlos y hasta la próxima. Gracias. Le agradecemos sus consideraciones nuevamente y sigamos con el debate abierto, completamente abierto ante la sospecha y ante la multiplicidad de interrogantes que tenemos. ¿Tiene o no intereses ocultos la Organización Mundial de la Salud? Aportamos este otro dato. Estados Unidos aprovecha la crisis humanitaria para lograr sus objetivos geoestratégicos y militares de dominación. Camille Chambers, intelectual haitiano, 2010. Las dudas están puestas sobre la mesa y es natural. ¿Acaso otro organismo más al servicio de la intervención? Una suerte de ejército paralelo que se muestra como caritativo, socorrista, con la particularidad de que juega con algo que ha de ser sagrado definitivamente. El derecho a la salud, podríamos decir también el derecho fundamental a la vida. Las ayudas o la acción humanitaria se permite de donde conviene, porque socorristas israelíes, por ejemplo, llegaron hasta Haití, pero no llegan a Gaza, que queda a escasos 40 kilómetros de Tel Aviv. Así lo reflexiona Michel Warshawski. Y ni hablar de cómo empresas y consorcios responsables de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en el mundo entero son las que financian este accionar humanitario. Pusimos el punto en la I.